Los libros de Chu y el texto sin título en el Códice Bruce. Los textos y traducciones coptas. El primer libro de J.E.U. con acento. Diagrama simbólico, cruz con círculo central. Descripción de la imagen. La figura representa un símbolo místico compuesto principalmente por una cruz vertical alargada con una barra horizontal central, formando una cruz patriarcal o cruz de ascensión. En la parte superior del eje vertical aparece un semicírculo invertido, o P al revés, que recuerda el símbolo del pleroma o de la plenitud espiritual. En el centro de la cruz, un círculo atravesado por una cruz interna, dividiéndolo en 4 cuadrantes, cada uno con letras griegas. Cuadrante superior izquierdo, Chimu. Cuadrante superior derecho, Epsilon Gamma. Inferior izquierdo, Alfa estilizada. Inferior derecho, Psia y Copto. En el centro, Rho, letra crística. En los brazos laterales y en la base de la cruz aparecen letras griegas, coptas y signos místicos. A la izquierda, C, posible forma de Jesús en griego, y una X curva, estilización de Cristos. A la derecha, C, Cias, Dios, y un conjunto de signos que incluye letras como y C. A la izquierda externa de la cruz, las letras CPST en disposición vertical en forma de cruz menor, posiblemente Cristas codificado. Al fondo, hay líneas sombreadas que representan una barrera energética o velo dimensional parcialmente roto, como se indica en la nota inferior, Upper part and right side, are broken off. Interpretación simbólica. Este símbolo es una representación mística del Cristo interior como eje del universo espiritual. Su estructura une varios niveles. La cruz central representa la intersección entre los mundos, vertical, ascenso-descenso del alma, y horizontal, emanación y expansión en el mundo. El círculo indica el pleroma, la plenitud divina, dividido en 4 aspectos o potencias, como en la cruz gnóstica de los 4 elementos interiores del alma. Las letras dentro del círculo son símbolos de fuerzas espirituales. Y representan combinaciones crísticas, Chimu como abreviado. La, Rho, en el centro es el logos, el verbo. El uso de letras como indica la inclusión del alfabeto copto, lo que une tradición griega con la mística egipcia. Las letras alrededor, C, CPST, son fórmulas crísticas cifradas. En conjunto, evocan una afirmación de la encarnación de la divinidad, Jesucristo es Dios, pero codificado según el lenguaje gnóstico para proteger su comprensión. La base ensanchada de la cruz recuerda una raíz, lo que refuerza la idea del árbol de la vida que nace desde lo más profundo y asciende hasta el inefable. La sección rota o incompleta del lado superior derecho sugiere que este símbolo fue extraído de un manuscrito dañado, lo que refuerza la noción de que el misterio está velado o incompleto para los no iniciados. Resumen interpretativo gnóstico. Este diagrama no es simplemente una cruz, sino una máquina espiritual de ascensión. El alma que ha sido sellada con los misterios del tesoro de la luz entra en esta estructura simbólica para alcanzar las regiones internas del pleroma. Las letras y símbolos son palabras clave vibracionales que el alma debe reconocer o pronunciar para abrir los sellos ocultos en su viaje. El círculo dividido en 4 es también un mandala crístico, que representa el dominio consciente de los elementos internos, aire, fuego, agua y tierra, reconciliados en el verbo. El iniciado que medita o visualiza esta figura activa una conexión con el centro crístico interno, y se prepara para el paso a las regiones interiores más allá del velo. Mensaje. Amén, amén, os digo. A todos los que reciban los misterios del reino de la luz, y crean en ellos completamente, y no realicen transgresiones, y cumplan con estos misterios dignamente, su alma será salvada en el reino de la luz. Develación, Jesús, el Cristo íntimo, enseña que el verdadero camino de la redención no es por creencias intelectuales, sino por la recepción consciente de los misterios, es decir, los procesos alquímicos y esotéricos que transforman el alma animal en alma espiritual. Recibir los misterios implica iniciación, trabajo interior, y castidad científica. Creer completamente es tener fe viviente, experiencia directa. No realizar transgresiones es eliminar el ego y no profanar la energía sexual.
Cumplir dignamente es vivir con rectitud, sacrificio y transmutación. Solo entonces, el alma puede entrar al reino de la luz, es decir, fusionarse con su íntimo, y retornar al seno del absoluto. Mensaje. Pero si alguno recibe los misterios y luego comete una transgresión, y no se arrepiente, ni se purifica, ni ofrece el misterio según el rito completo, su alma será expulsada del reino de la luz y será enviada a la oscuridad exterior. Develación, esto es una advertencia precisa para los que abusan de la gnosis. Recibir los misterios sin ser fiel al camino equivale a traicionar la luz. El caído que no se arrepiente ni se purifica, es decir, que no trabaja en la muerte del ego, ni en la restauración de la energía perdida, será arrojado fuera del reino, es decir, perderá la oportunidad de autorrealizarse. El rito completo se refiere al cumplimiento cabal de los tres factores de la revolución de la conciencia: nacimiento, transmutación, muerte, disolución del ego, y sacrificio. La oscuridad exterior es el abismo, el fracaso espiritual, la involución en los mundos infiernos. Mensaje. Por eso os digo: proclamen estos misterios solo a aquellos que son dignos, a quienes cumplen con la pureza y la justicia, y no los den a las almas impuras, porque traerán juicio sobre ustedes mismos si lo hacen. Develación, esta es la regla de oro de la iniciación: no dar perlas a los cerdos. El conocimiento sagrado debe reservarse para los que han demostrado anhelo verdadero, limpieza moral y capacidad de sacrificio. Pureza aquí significa castidad interior y exterior, justicia, vivir conforme a la ley del karma en equilibrio. Las almas impuras son aquellas dominadas por los yous animales, que profanan lo sagrado. Quien entrega los misterios a los indignos incurre en karma, porque los misterios no son doctrinas intelectuales, sino energías vivas que deben ser protegidas. Mensaje. Página 2. Entonces el apóstol le dijo: Mi Señor, revelamos estas palabras en el mundo conforme a tu mandamiento. ¿Y qué sucederá con las almas que no han recibido todos los misterios, pero han recibido uno solo de los misterios menores? Develación, el apóstol representa aquí al discípulo consciente que cumple con el deber del Bodhisattva, enseñar. Su pregunta revela la preocupación por las almas sinceras que han recibido solo una parte del conocimiento oculto. Los misterios menores son las primeras enseñanzas gnósticas, las verdades introductorias que inician el despertar, como la moral superior, el conocimiento del ego, y la transmutación básica. El apóstol intercede por los que, aunque no han llegado a la alta iniciación, viven con pureza. Mensaje. El Salvador respondió y dijo: en verdad te digo. A toda alma que haya recibido uno de los misterios menores, y haya permanecido firme en justicia y en pureza, no le será impuesto juicio alguno. Develación, Cristo responde que la ley es justa. Aquel que aunque no haya alcanzado los misterios mayores, la alta iniciación, la resurrección, los nombres sagrados del Padre, pero guarda pureza, castidad, y justicia, ley del equilibrio interior, será protegido. No se le impondrá juicio porque ha obrado con fidelidad. Esto muestra que no basta con conocer, lo esencial es vivir lo poco que se sabe, correctamente. La vivencia del misterio, aunque sea uno solo, abre el camino al ser. Mensaje. Pero si ha recibido un misterio menor y después ha cometido transgresión sin arrepentirse, será enviada a una prisión en el medio del mundo y puesta bajo vigilancia, hasta que se arrepienta y cumpla con la pureza y la justicia nuevamente. Entonces se le permitirá recibir los misterios y ascender al reino de la luz. Develación, aquí se advierte sobre el karma del traidor. El que ha sido instruido, aunque sea mínimamente, y luego cae sin arrepentimiento, esto es, sin morir al ego ni retornar a la castidad, no queda impune. La prisión en el medio del mundo es una región kármica, puede ser una vida dolorosa, repetitiva, donde el alma es retenida por sus propios defectos, sin avanzar. Vigilancia significa supervisión del logos, esperando su retorno. Si el arrepentimiento es genuino y se restablece la pureza, se le permitirá continuar su camino iniciático. El amor y la justicia siempre van unidos. Mensaje. Entonces el apóstol volvió a decir: Mi Señor,
¿Y qué sucede con el alma que ha recibido los misterios menores y ha guardado justicia y pureza pero no ha conocido todos los nombres del Padre de los misterios ni la totalidad de los nombres que están en la luz del más alto misterio? Develación. Esta pregunta revela una preocupación esotérica profunda. ¿Qué pasa con aquellos que viven correctamente, pero no han alcanzado el conocimiento superior, es decir, los nombres sagrados? Estos nombres no son palabras humanas, sino vibraciones, poderes, claves vibratorias del ser. El Padre de los misterios es el anciano de los días, la raíz divina de cada uno. Este fragmento apunta a quienes no han recibido la gnosis completa pero que sinceramente han vivido en castidad y rectitud. Mensaje. El Salvador respondió: tal alma no se perderá, sino que será llevada a una región en medio del tesoro de la luz, y allí será purificada hasta que se le revelen los nombres completos y sea digna de ascender a los espacios más altos. Develación. Cristo revela la infinita misericordia de la luz. El alma fiel será conducida a una región intermedia, dentro del tesoro de la luz, es decir, entre los mundos superiores, donde será purificada. Esto significa una nueva etapa de evolución, donde será preparada para recibir las claves del ser, los nombres, las fuerzas, las esferas que conducen al absoluto. Esta purificación puede referirse tanto a procesos internos en planos sutiles como a futuras encarnaciones donde completará su iniciación. No se pierde el esfuerzo del alma pura. Todo sacrificio justo es recompensado en la eternidad. Mensaje. Página 3. Entonces Felipe, sentado con los otros apóstoles, se levantó y dijo al Salvador: Mi Señor, muéstranos la realidad de estas palabras, enséñanos lo que ha de acontecer con el alma que ha recibido un solo misterio y no conoce los demás misterios mayores ni ha recibido los sellos que conducen a la altura. Develación. Felipe representa al iniciado intuitivo que busca comprensión profunda. Su pregunta expone una preocupación vital: basta con recibir una parte de la enseñanza gnóstica. El alma que ha recibido un solo misterio representa a quien ha conocido una clave del camino, como la transmutación, el desdoblamiento astral, o la autoobservación, pero no ha llegado aún a los misterios mayores como la creación del cuerpo de oro del hombre solar, ni ha sido sellada con el fuego sagrado que asciende por la espina dorsal. Los sellos que conducen a la altura son los sellos esotéricos de las iniciaciones superiores, los cuales abren el acceso al reino interno. Mensaje. El Salvador respondió y dijo: en verdad os digo, el alma que ha recibido un solo misterio y no ha transgredido, sino que ha permanecido en justicia y en pureza, subirá a un lugar en medio del tesoro de la luz y morará allí hasta que le sea revelado todo. Develación. El Cristo íntimo responde con misericordia y justicia. El alma fiel, que, aunque posee poco conocimiento, vive en castidad, pureza, y equilibrio, justicia, será acogida en un lugar intermedio dentro del tesoro de la luz. Este es un estado espiritual superior, una antesala del reino, donde el alma permanece en evolución consciente. Le será revelado todo cuando esté preparada. Esto se refiere a la enseñanza interna, que se da por méritos del corazón, no por teorías. El tesoro de la luz es el depósito de la sabiduría universal, y allí el alma se alimenta hasta alcanzar la estatura de un adepto. Mensaje. Y el alma que ha recibido un misterio y ha cometido transgresión sin arrepentimiento, será arrojada al lugar del castigo, al lugar que está fuera del tesoro, donde hay llanto y crujir de dientes, y será juzgada conforme a su transgresión. Develación. Quien ha recibido la enseñanza sagrada y la traiciona incurre en un karma terrible. El misterio recibido lo compromete, ya no puede ignorar la ley. La transgresión sin arrepentimiento es la persistencia en la fornicación, el orgullo o el egoísmo, después de haber conocido el camino. El lugar del castigo es el abismo, las regiones infernales donde el alma sufre la purificación por medio del dolor. Llanto y crujir de dientes alude a la desolación del alma atrapada por los yous, separada de su real ser. Juzgada según su transgresión indica que la ley es exacta, nadie es castigado sin motivo, pero tampoco se salva sin trabajo consciente. Mensaje. Entonces otro apóstol llamado Tomás se levantó y dijo al Salvador: Mi Señor, dinos qué acontecerá con las almas que han recibido los misterios, pero han caído en el mundo de la materia,
y han sido atrapadas por las potencias del destino y de la rueda del nacimiento. Develación, Tomás representa la duda filosófica pero sincera. Él pregunta por aquellos que, aun habiendo sido iniciados, caen. El mundo de la materia simboliza la identificación con lo ilusorio, la pérdida de la conciencia por los apegos sensoriales. Las potencias del destino son los arcontes, los karmas psicológicos que atan al alma, la rueda del nacimiento es el samsara, la repetición de vidas sin liberación. Este es el drama de muchos estudiantes gnósticos, conocen la doctrina, pero el ego los arrastra. Mensaje. El Salvador respondió: tales almas serán probadas según su conocimiento. Aquellas que han retenido la fe y han clamado al Padre en su interior, recibirán auxilio de los ángeles y serán liberadas. Develación, la respuesta del Cristo es clave, serán probadas según su conocimiento. Quien más sabe, más se le exige. Las pruebas de la vida y del sendero se intensifican proporcionalmente al grado de conciencia. Sin embargo, no todo está perdido para el caído, si retiene la fe, es decir, la conexión con su ser, su anhelo, y clama al Padre en su interior, esto es, si ora y lucha sinceramente, recibirá ayuda. Los ángeles son los delegados de la luz que auxilian a los que aún tienen chispa de voluntad. La liberación es posible, pero requiere sacrificio, arrepentimiento y retorno al camino. Mensaje. Página 4. Entonces el Salvador dijo a sus discípulos: escuchad y comprended lo que os digo. Cuando el alma haya salido del cuerpo y esté en medio de los arcontes de la esfera, si ha recibido uno de los misterios de la luz, ellos no podrán retenerla ni dañarla. Develación, el Cristo íntimo llama a la comprensión interior, más allá del razonamiento. Al morir, el alma atraviesa las regiones del cosmos donde operan los arcontes, fuerzas kármicas, guardianes del destino y del ego. Si el alma ha recibido un misterio de la luz, es decir, ha sido iniciada y ha trabajado en sí misma con fidelidad, entonces posee un sello de poder, una protección vibratoria que la defiende de los arcontes. Estos no pueden dañarla ni desviarla, porque la vibración del misterio la hace invisible o inaccesible a sus leyes inferiores. Es el poder de la gnosis en acción. Mensaje. Y si el alma ha recibido el misterio que está en las manos del Padre de los misterios, y ha guardado la pureza y la justicia, y no ha cometido pecado alguno, entonces será llevada a la región de la herencia de la luz, y morará allí por los siglos de los siglos. Develación, el misterio en las manos del Padre es el más elevado de los misterios, corresponde a la unión definitiva con el ser, a la autorrealización total. Si el alma ha guardado la pureza, castidad, vida recta, y justicia, armonía con la ley del Logos, y ha eliminado el ego, no ha cometido pecado alguno, entonces ha alcanzado la perfección. Esa alma entra en la herencia de la luz, es decir, se fusiona con las regiones superiores del ser, el Ansaf, la luz increada. Allí ya no hay retorno al mundo, porque ha logrado la liberación absoluta. Por los siglos de los siglos simboliza el estado de ser eterno. Mensaje. Pero si ha recibido el misterio y no ha guardado la justicia, y ha cometido transgresión, será arrojada a las esferas del juicio, y será conducida ante los jueces del mundo, y estos decidirán sobre su destino. Develación, el alma que ha sido iniciada pero ha faltado a la ley, ya sea cayendo en la fornicación, la mentira, el orgullo, o la traición, no será destruida de inmediato, pero sí enfrentará consecuencias. Las esferas del juicio son regiones del karma donde se evalúan los actos del alma. Los jueces del mundo son inteligencias superiores que administran justicia cósmica, como los lipikas, o ángeles del destino. Allí el alma recibe el dictamen de su futuro, nueva oportunidad, castigo temporal o exilio a regiones más densas, según el grado de transgresión. La ley es inexorable, pero también misericordiosa si hay arrepentimiento. Mensaje. Y si ha cometido faltas leves, será enviada a un lugar de corrección, donde será purificada durante el tiempo que sea necesario hasta que esté lista para volver a recibir los misterios y ascender al reino de la luz. Develación, no toda caída implica condenación eterna. Faltas leves como negligencias menores o momentos de inconsciencia pueden purificarse mediante sufrimientos educativos.
Lugar de corrección es el purgatorio gnóstico, un plano intermedio donde el alma trabaja sobre sí misma, con dolor consciente o subconsciente. Allí se purifica mediante el recuerdo de sus errores, y puede ser instruida de nuevo. Cuando ha hecho mérito y ha recuperado su pureza, se le permite reiniciar el camino y recibir los misterios, es decir, reingresar a la senda iniciática para ascender nuevamente. Mensaje. Pero si ha cometido grandes pecados sin arrepentimiento, y ha profanado los misterios, entonces será arrojada al abismo exterior, no le será permitido volver, hasta que llegue el momento de la restauración final de todos los seres. Develación, este pasaje es una advertencia solemne para los traidores de la luz. Grandes pecados sin arrepentimiento equivalen a actos de magia negra, traición a la divinidad, profanación del sexo sagrado, y blasfemia contra el Espíritu Santo, la Madre Divina. Profanar los misterios es usarlos para fines egoístas o venderlos como mercancía. Estas almas son arrojadas al abismo exterior, donde se desintegran lentamente en los mundos sumergidos, como lo enseña Samael Aun-Weor. No les será permitido volver, indica que pierden el derecho a una nueva encarnación consciente. Solo en la restauración final, la apocatástasis gnóstica, serán reintegradas al absoluto, pero sin individualidad, como esencias libres de ego, después de sufrir enormemente. Claves espirituales. Arcontes de la esfera, entidades que gobiernan las regiones intermedias del cosmos, las esferas planetarias, símbolo de las fuerzas kármicas y del ego. Misterios, equivalen a iniciaciones espirituales o prácticas sagradas que conectan el alma con lo divino. Región de la luz, mundo espiritual superior, más allá del ciclo de nacimientos y muertes. Restauración final, apocatástasis, concepto gnóstico según el cual, al final de los tiempos, todas las almas volverán a la fuente divina. Mensaje. Página 5. Y vino una autoridad del gran tesoro de la luz, y habló con el Salvador diciendo: He aquí que un alma está en el mundo, ha recibido los misterios menores, pero se encuentra atrapada por las fuerzas del destino y los lazos del mundo material. Develación, la autoridad del tesoro de la luz representa a una inteligencia divina superior, un logos o maestro del mundo interno que custodia los misterios y supervisa el progreso de las almas. Se presenta ante el Cristo para interceder por un alma que, a pesar de haber recibido los misterios menores, las enseñanzas básicas de la gnosis, la transmutación, la autoobservación, ha sido absorbida por las fuerzas del destino, es decir, por el karma, y los lazos del mundo material, el apego, la fornicación, el ego. Esta alma está caída, pero no completamente perdida. Mensaje. El Salvador respondió: Llamad al alma ante mí, y traedla a mi presencia, para que pueda juzgarla según la verdad. Develación, el Cristo íntimo, el logos solar que mora en todo iniciado verdadero, es el juez legítimo del alma. No juzga por apariencias ni por moral humana, sino según la verdad, es decir, según el grado de integración con el ser, según la vibración de su conciencia. Este llamado es una oportunidad, antes de que el karma actúe ciegamente, se concede la posibilidad de evaluación misericordiosa. Mensaje. Entonces el alma fue traída ante el trono de la gloria. Y el Salvador miró dentro de ella y vio todos los sellos y signos que había recibido en los misterios. Develación, el trono de la gloria es símbolo del centro superior de la conciencia, donde se halla la presencia del ser. Allí el alma es observada directamente. El Salvador miró dentro de ella significa que el logos penetra el registro íntimo del alma, ve lo que ha trabajado y lo que ha descuidado. Los sellos y signos son las marcas vibratorias, energéticas, que cada misterio deja en el alma, señales internas de iniciación, como los centros activados, los cuerpos solares en formación, o las energías despertadas. Mensaje. Y dijo: Si esta alma ha cometido faltas leves y se ha arrepentido, será llevada a un lugar de purificación en el tesoro de la luz. Allí será instruida nuevamente en todos los misterios que aún no ha recibido, y entonces podrá ascender sin impedimento. Develación, este pasaje muestra la justicia equilibrada con la misericordia. Si el alma ha cometido faltas leves, errores de debilidad humana, pero sin maldad intencional, y se ha arrepentido, o sea,
ha mostrado cambio y remordimiento genuino, entonces se le concede una nueva oportunidad. Será llevada a un lugar de purificación dentro del tesoro de la luz, lo que implica que será acogida por maestros internos o regiones superiores del ser, donde podrá aprender y continuar su evolución. Se le entregarán los misterios que aún no ha recibido, lo que simboliza la continuación de la iniciación. La ascensión se hace entonces posible, el alma no es condenada, sino redimida por su esfuerzo. Mensaje. Pero si no ha guardado la justicia y ha profanado los misterios con intención, será echada fuera de la región de la luz, y entregada a los jueces del mundo para ser enviada a la prisión del destino, donde aprenderá a través del sufrimiento. Develación, aquí se describe la situación más grave, el alma que ha profanado los misterios con intención, es decir, que ha recibido enseñanzas sagradas y deliberadamente las ha traicionado, por ambición, manipulación, degeneración sexual o apostasía, será expulsada del reino de la luz. Esto indica que no puede permanecer en los mundos superiores, es descendida por la ley. Se le entrega a los jueces del mundo, que son las inteligencias kármicas que deciden su castigo, y se le envía a la prisión del destino, el samsara, la rueda de nacimientos dolorosos, o incluso el abismo. Aprenderá a través del sufrimiento significa que solo el dolor podrá romper su obstinación y reiniciar su anhelo espiritual. Mensaje. Y después de decir esto, el Salvador bendijo a los discípulos y les dio poder para liberar las almas dignas atrapadas por los lazos del destino y devolverlas al reino de la luz. Develación, el Cristo no solo enseña, también empodera. Bendecir a los discípulos es transmitirles fuerza espiritual, fuego crístico. Les entrega el poder de redención, la capacidad de liberar almas dignas, es decir, de enseñar, guiar, y acompañar a quienes lo merecen en su retorno. Los lazos del destino son las cadenas kármicas que atan al alma, pero pueden ser disueltas con la gnosis vivida, con la acción del Bodhisattva. El fin de toda obra crística es siempre el mismo, devolver al alma al reino de la luz, a su origen divino. Elementos simbólicos clave. Tesoro de la luz, reino divino superior, origen del alma y meta final en la gnosis. Lazos del mundo material, apegos, deseos, karma, ego. Sellos y signos, símbolos iniciáticos interiores, marcas espirituales que protegen y elevan al alma. Purificación, proceso interno de arrepentimiento, alquimia espiritual o reeducación en los misterios. Mensaje. El primer libro de Chu versión o superíndice 2, p. 44. Capítulo 1. Texto enmarcado, repetido del inicio. Amén, amén, os digo. A todos los que reciban los misterios del reino de la luz, y crean en ellos con todo su corazón, y no transgredan, y los cumplan en justicia y verdad, sus almas serán elevadas al reino de la luz. Develación. En verdad os digo, solo los que reciben conscientemente los misterios de la iniciación y los viven con fidelidad en el corazón, es decir, en el centro mismo de su ser, podrán entrar al reino de la luz. No basta creer intelectualmente, es menester realizar esos misterios en las obras, en la vida, en el sacrificio. Quien camina con rectitud, cumpliendo con la ley del Logos, será elevado. Esto no es fe muerta, sino fe viva, transformada en acción y purificación. La luz es la herencia de las almas puras, no de los hipócritas que solo profesan sin practicar. Mensaje. Versículos 1-7, repetidos con ligeras variantes del manuscrito o superíndice 1. Porque así me manifesté entre los ángeles como uno de ellos, y entre los poderes celestiales como si yo fuera uno de ellos. Y entre los hombres, como si fuera uno de los hijos del hombre, aunque soy el padre de todos ellos. Develación. El Cristo íntimo, el Logos solar, se desciende a todas las regiones del universo, se manifiesta entre los ángeles como un ángel, entre los tronos como un trono, entre los hombres como hombre. Así obra el Verbo encarnado. Él se adapta a cada nivel sin perder su naturaleza divina, porque es el Padre, el incognoscible manifestado. Esta es la doctrina del Cristo cósmico que toma cuerpo en todo nivel para auxiliar a la humanidad caída. El Maestro Jesús encarnó este principio, aunque fue visto como un hombre, era la encarnación del Logos mismo,
el Padre de todos los seres. Mensaje. Me oculté en todos ellos hasta que llegue el momento de manifestarme a través de mis miembros, que son míos, y les he enseñado los decretos inefables y a mis hermanos. Develación. El Cristo íntimo se oculta en lo profundo del alma humana, aguardando el momento del despertar de la conciencia. Él se manifiesta a través de sus miembros, es decir, de los iniciados verdaderos, de los hermanos de la obra que lo encarnan. A ellos entrega los decretos inefables, los misterios mayores, los arcanos, los sellos del tesoro de la luz. El Cristo se enseña a sí mismo desde dentro, no desde fuera. Solo el que se convierte en vehículo consciente del Cristo podrá conocer esos misterios. Mensaje. Ahora bien, a todo aquel que reciba estos misterios y no los cumpla, y caiga en transgresión sin arrepentirse, le será quitada su herencia de la luz y su alma será enviada a las tinieblas exteriores. Develación. Ay de aquel que recibe los misterios de la gnosis y no los vive. Ay del que se burla del fuego sagrado. Porque el que traiciona los misterios, que son fuego, se convierte en hijo de las tinieblas. El karma pesa más sobre el iniciado caído que sobre el ignorante. Quien recibe y transgrede, y no se arrepiente ni se levanta, pierde su herencia espiritual, se desconecta del ser, y es arrojado al abismo, a las regiones del dolor y del llanto. Las tinieblas exteriores son el símbolo de la inconsciencia absoluta, del estado del alma que fue iluminada y eligió la sombra. Observaciones. Esta sección es casi idéntica a la página 39, pero copiada del manuscrito o superíndice 2, conservado mejor que el o superíndice 1. Indica que en la tradición gnóstica los textos sagrados eran duplicados, con pequeñas diferencias dialectales, para preservarlos frente al deterioro físico o las persecuciones. El uso repetido de la frase amén, amén, os digo señala la importancia de estos dichos como verdades supremas, propias del logos crístico interior. Mensaje. Página 6, o superíndice 2. Y el apóstol dijo: Explícanos, Señor, ¿qué sucede con el alma que ha recibido los misterios menores pero no ha logrado vencer a las potencias de las tinieblas ni ha completado su purificación? Develación. La pregunta del apóstol representa la inquietud del verdadero discípulo gnóstico, que ve cómo muchas almas reciben la enseñanza pero no logran su realización. Recibir los misterios menores es haber sido instruido en los fundamentos, transmutación, meditación, muerte del ego. Sin embargo, si el alma no ha vencido a las potencias de las tinieblas, es decir, si ha sido vencida por el ego, las pasiones y los agregados psíquicos, entonces ha fallado en su purificación, la cual es indispensable para alcanzar la unión con el ser. Esta pregunta refleja el drama de quienes empiezan el camino, pero no lo culminan. Mensaje. El Salvador respondió: Si el alma ha recibido el misterio del segundo espacio y ha creído y perseverado en la pureza, será llevada a las regiones elevadas y completará su redención en la luz. Develación. El misterio del segundo espacio alude a una iniciación más profunda que los misterios menores, podría corresponder, simbólicamente, al segundo iniciación de misterios mayores, donde se trabaja la purificación del cuerpo etérico. Si el alma ha creído, es decir, ha tenido fe viviente, no creencia ciega, y ha perseverado en la pureza, castidad, sinceridad, lucha interior, entonces podrá ascender. Regiones elevadas son los mundos internos superiores, Tiperet, Geburah, Chisad, y la redención en la luz significa que el alma se reconcilia con su ser, avanza hacia la autorrealización. Mensaje. Pero si no ha perseverado y ha sido vencida por las pasiones y los lazos del mundo, aunque haya recibido los misterios, será enviada a un lugar intermedio donde aprenderá a través de la corrección y será purificada en el tiempo señalado. Develación. La gnosis no salva automáticamente. Si el alma no persevera, si cae en la inconstancia, la pereza, la lujuria, el orgullo, entonces pierde su vibración de luz. Aunque haya recibido los misterios, si no los ha vivido, no ha cumplido con la ley. Será enviada a un lugar intermedio, es decir, ni cielo ni abismo, una zona de reeducación espiritual, tal vez una nueva vida, tal vez planos del purgatorio. Corrección significa karma consciente, aprendizaje por experiencia.
El tiempo señalado es su período kármico, durante el cual deberá restaurar su equilibrio para continuar el ascenso. Mensaje. Entonces el Salvador continuó. Y si después de ese tiempo aún no ha purificado su error, será enviada a un ciclo nuevo para recibir nuevamente la enseñanza, hasta que pueda ascender. Develación, esta es una enseñanza sobre la recurrencia espiritual. Si el alma, después de múltiples oportunidades, aún no purifica su error, no elimina sus defectos, no encarna la virtud, se ve forzada a regresar a un nuevo ciclo, otra encarnación, otra oportunidad de aprender, de recibir nuevamente la enseñanza. Esto es misericordia, pero también justicia. Nadie asciende por favoritismo, se asciende por trabajo consciente y sufrimiento voluntario. El alma deberá repetir el camino hasta que pueda ascender, es decir, hasta que venza al ego y se una con el espíritu. Mensaje. Porque toda alma que recibe los misterios y no los guarda con justicia deberá recorrer el camino muchas veces, hasta que logre la consumación perfecta. Develación, el recibir los misterios implica un compromiso interior con la verdad. Si el alma no guarda con justicia esos misterios, es decir, si los viola con actos de traición, fornicación o corrupción, entonces debe recorrer el camino muchas veces. Esto significa reencarnar, sufrir, trabajar, caerse y levantarse innumerables veces. La consumación perfecta es la cristificación total, encarnar al logos, disolver el ego, y retornar a la fuente. Solo con purificación absoluta y fidelidad al camino se puede lograr. Mensaje. Luego el Salvador alzó sus manos y bendijo a sus discípulos, diciendo: Yo os envío como portadores de luz al mundo de los hombres. Abrid los caminos para las almas puras y cerrad los senderos de los injustos. Develación, el Cristo entrega aquí la gran comisión gnóstica, ser portadores de luz, es decir, guías vivientes, faros de conciencia en un mundo entenebrecido. Abrid los caminos para las almas puras es una instrucción esotérica, facilitar la enseñanza a quienes tienen anhelo sincero y corazón limpio. Cerrad los senderos de los injustos significa no entregar la gnosis a los indignos, a los profanadores. Es un acto de protección y justicia, los misterios no son para todos, solo para quienes están preparados interiormente. Así se preserva la verdad, y se cumple con la voluntad del Padre. Claves espirituales gnósticas. Misterios menores, enseñanzas o grados iniciáticos previos a la revelación plena del Cristo interior. Lugar intermedio, estado entre mundos o reencarnaciones donde el alma puede ser instruida y corregida. Pasiones / lazos del mundo, ego, deseo, ignorancia, karma. Consumación perfecta, reintegración total del alma al reino de la luz, equivalente a la cristificación. Mensaje. Página 7, o superíndice 2. Entonces el Salvador dijo: Aquel cuya alma haya recibido los misterios y haya caminado con pureza en el mundo, será llevado por los grandes poderes de la luz a los tesoros celestiales y heredará la gloria de las alturas. Develación, este pasaje describe la promesa de la verdadera iniciación cumplida. El alma que ha recibido los misterios, es decir, que ha sido iniciada y ha practicado la gnosis con fidelidad, y que ha caminado con pureza, es decir, que ha vivido en castidad, rectitud, sacrificio y amor, será llevada por los grandes poderes de la luz, es decir, por los seres autorrealizados, los logos solares, a los tesoros celestiales, que son los estados superiores de conciencia y plenitud. Heredar la gloria de las alturas significa fusionarse con su ser profundo, ingresar al reino de Keter, el inefable, y convertirse en maestro resucitado. Esta es la meta de la gran obra. Mensaje. Pero el alma que ha recibido los misterios y ha caído por debilidad, no será arrojada a las tinieblas exteriores, sino que será enviada al lugar de la corrección para ser purificada y elevada en el momento determinado. Develación, aquí se manifiesta la misericordia del Cristo. No toda caída es traición. El alma que cae por debilidad, por ignorancia, por lucha inacabada, por pruebas no superadas, no será condenada al abismo de manera definitiva. No irá a las tinieblas exteriores, regiones donde habita el alma perdida, sino a un lugar de corrección, un espacio interno o externo donde pueda purificarse mediante experiencias,
dolor consciente y asistencia espiritual. Esta alma será elevada en el momento determinado, es decir, cuando haya aprendido la lección y restablecido el equilibrio. El tiempo lo decide la ley, pero la ayuda está siempre presente. Mensaje. Y los discípulos se postraron y glorificaron al Salvador, diciendo: Bendito eres tú, oh revelador de los misterios que liberas las almas del ciclo del nacimiento. Develación. La postración representa la rendición total del ego ante la conciencia crística. El Salvador es llamado revelador de los misterios porque él entrega las claves internas del ser, los arcanos que permiten liberarse de la rueda del samsara. Liberar del ciclo del nacimiento es la gran obra de la gnosis, interrumpir la cadena de retornos mecánicos mediante la muerte del ego y el nacimiento del alma solar. Solo el Cristo íntimo, en colaboración con la voluntad del discípulo, puede realizar esta tarea sagrada. Mensaje. Luego el Salvador continuó: Y a todos vosotros, que sois mis discípulos verdaderos, os entrego los misterios para que salvéis a las almas que están encadenadas en el mundo y les mostréis el camino de la luz. Develación. El Cristo confiere autoridad a sus verdaderos discípulos, aquellos que no solo escuchan, sino que practican, para ser portadores de los misterios, es decir, de la enseñanza iniciática que transforma y libera. Esta misión no es teórica, es vivencial. Salvar a las almas encadenadas significa ayudar, con sacrificio consciente, a quienes están atrapados en el materialismo, el deseo, la ignorancia. Mostrar el camino de la luz es guiar por medio del ejemplo, del verbo y de la vibración, hacia la autorrealización íntima del ser. Es la labor del Bodhisattva auténtico. Mensaje. Porque muchos recibirán la enseñanza, pero pocos la cumplirán en verdad, por eso, el alma que se mantenga firme será conducida por los tesoros del cielo hasta alcanzar la consumación suprema. Develación. Aquí el maestro expresa una verdad dolorosa pero clara: muchos serán llamados, pocos serán escogidos. La enseñanza puede llegar a muchos, pero solo unos pocos tendrán la voluntad de vivirla radicalmente. Cumplir en verdad implica sacrificio, muerte interior, renuncia, castidad perfecta. El alma que se mantenga firme, es decir, constante, leal, sin claudicar en la lucha, será guiada por los tesoros del cielo, o sea, por los maestros, los símbolos sagrados y las fuerzas espirituales, hasta lograr la consumación suprema, que es el matrimonio perfecto entre alma y espíritu, la unión con el Logos, la entrada definitiva al reino del ser. Mensaje. Página 47. Fragmento final del capítulo anterior. Y si después de todo esto, el alma aún no se arrepiente ni se corrige, será conducida nuevamente al ciclo de las encarnaciones y se le retirará el sello del misterio hasta que merezca nuevamente la gracia. Develación. Cuando el alma persiste en su obstinación, incluso tras recibir las enseñanzas, pruebas y oportunidades de corrección, entonces es devuelta al ciclo de las encarnaciones, es decir, al eterno retorno dentro del samsara. El sello del misterio, marca vibratoria que otorga protección y conexión espiritual, le es retirado, ya que no ha demostrado fidelidad. Esto implica que pierde temporalmente su conexión consciente con el ser, y debe, vida tras vida, merecer de nuevo la gracia por medio de sufrimiento, servicio y regeneración interior. Esta es la ley del eterno retorno y la misericordiosa justicia cósmica: se pierde lo que no se honra, pero siempre existe posibilidad de redención por méritos del corazón. Mensaje. Entonces, el alma será enviada a regiones donde será probada una vez más y vivirá bajo la vigilancia de los guardianes del destino. Allí aprenderá por medio del sufrimiento y la experiencia lo que no quiso aprender por obediencia y pureza. Develación. El alma que ha rechazado conscientemente la luz no será abandonada, pero deberá aprender por el camino más arduo, el sufrimiento. Las regiones donde será probada pueden ser planos de dolor, circunstancias kármicas duras, o existencias llenas de pruebas. Los guardianes del destino son los arcontes, lipikas o señores del karma, que regulan la evolución de cada alma según su vibración. El alma aprende por experiencia amarga lo que pudo haber asimilado por obediencia y pureza, es decir, por humildad y amor a la enseñanza. Este es el precio de la rebeldía espiritual, transformación a través del fuego del dolor.
Mensaje. Capítulo 5. Aprobale a ansi bio el ego apei. Una proyección eterna salió de mí. Develación del título. Esta frase revela una verdad profunda del Cristo íntimo. Aprobale a ansi bio el ego apei expresa la emanación eterna del Logos solar. Esta proyección eterna no es otra cosa que la manifestación del Verbo divino hacia los ians, los espacios superiores del ser, y hacia las almas perdidas en el tiempo. El yo verdadero, ego en griego significa yo, no el ego psicológico, proyecta la sabiduría para redimir. La luz emana del Padre en una proyección sin fin, su amor y verbo se extienden para salvar lo caído. Mensaje. Versículo 1. Y apareció un gran signo en el cielo. Símbolo místico. Probablemente un diagrama o glifo usado en prácticas de visualización mística. Y el Señor habló diciendo: Esta es la proyección que Seil de mí, del Padre de todas las luces. Un rayo de conocimiento destinado a guiar a las almas que están perdidas en la oscuridad del mundo. Develación. El gran signo en el cielo es un símbolo esotérico, puede ser una estrella, cruz, rueda o mandala solar. Es un glifo vibracional que actúa como sello del Logos, usado en prácticas teúrgicas y meditativas. La proyección que Seil del Señor es la luz crística que emana del Ansaafaur, el Padre de todas las luces, como rayo de conocimiento, es decir, como sabiduría gnóstica viva. Esta luz guía a las almas perdidas en el mundo material y psíquico, iluminando el camino del retorno al ser. Este signo es tanto un símbolo como una energía real, que se imprime en el alma purificada. Mensaje. Este signo contiene en sí la fuerza del fuego sagrado, el poder de las esferas, y el equilibrio de los mundos invisibles. Quien lo contemple con pureza, será liberado del destino y llevado ante los misterios verdaderos. Develación. Este signo es un condensado de la potencia divina, fuego sagrado, la energía sexual transmutada. Poder de las esferas, los ians o mundos superiores del ser. Equilibrio de los mundos invisibles, las armonías de la creación, regidas por el Cristo cósmico. Quien lo contemple con pureza, es decir, sin ego, en meditación profunda y castidad perfecta, se libera del destino, o sea, del karma mecánico. Entonces se le permite ingresar a los misterios verdaderos, no las doctrinas externas, sino las iniciaciones internas, donde se ve cara a cara al Logos. Mensaje. Versículo 2. Y a todo discípulo que reciba este signo con reverencia y lo grabe en su alma como una joya viva de la luz, no le será contada falta alguna, porque ese signo lo protegerá en todas las esferas. Develación. Recibir el signo con reverencia implica humildad, devoción y práctica seria. Grabarlo en el alma es vivirlo interiormente, no solo saberlo. El signo como joya viva representa la cristalización del ser interior, como el carbunclo rojo de los alquimistas. Esta vibración sella el alma con fuego y la protege de toda fuerza oscura. No le será contada falta alguna no significa impunidad, sino que las faltas pasadas quedan perdonadas si hay transformación auténtica. El signo es una armadura espiritual que opera en todos los planos, porque contiene el verbo del Logos en acción. Mensaje. Mas quien lo rechace, habiéndolo visto con sus ojos y oído con sus oídos, mas sin haberlo comprendido con su corazón, será juzgado como indigno de los misterios celestes. Develación. Aquí se revela una verdad dolorosa, hay quienes ven y oyen, pero no comprenden con el corazón. El conocimiento gnóstico, si no es encarnado con conciencia y pureza, no salva, sino que condena. Rechazar el signo implica rechazar la oportunidad sagrada de redención. Ser juzgado como indigno es el veredicto de la ley para quien profana o desprecia la enseñanza por orgullo o frivolidad. Los misterios celestes no se entregan al ego, solo al alma anhelante y limpia. El rechazo trae karma severo y alejamiento de la luz. Notas esotéricas. Proyección emanada igual a una emanación divina o logos luminoso que fluye desde la divinidad hacia los planos inferiores, concepto central en el gnosticismo. Signo celestial, glifo símbolo místico que representa realidades espirituales, usado posiblemente en meditaciones, invocaciones o sellos internos. Contemplación con pureza, se requiere un estado de conciencia elevado para acceder a estas visiones.
Este es un diagrama místico que representa una configuración sagrada o sello gnóstico. Incluye palabras y nombres de poder en copto y griego, dispuestos en círculos concéntricos, lo cual es típico de diagramas mágicos y litúrgicos usados para representar el universo espiritual o los nombres de entidades superiores. Texto dentro del círculo. En griego, en la parte superior, probablemente una forma de Sou, nombre angelical o símbolo. Barra, posibles nombres sagrados o variantes de títulos. La cruz Tau en el centro, símbolo gnóstico que representa la cruz oculta, o el sello del Logos. Puede ser una invocación al nombre divino Ieu-Pioste, el que es verdadero. Verdad, esta es la forma o la figura. Explicación. El círculo representa probablemente una forma simbólica del nombre sagrado de Chu, o una estructura espiritual donde se manifiestan fuerzas divinas a través de los nombres y sellos. Esta forma circular encierra el nombre y el poder. Cuadro a la derecha del diagrama. Contiene una versión escrita del nombre o poder contenido en el sello. Una forma extendida de invocación, como Ia-o-o-o-o-o, un nombre sagrado de Dios en tradiciones gnósticas y herméticas. Este es el poder o esta es la fuerza. Probable fórmula introductoria. Repetición del nombre con indicación de forma. Revelad esto al verdadero o manifestad esto al, que posee la, verdad. Mensaje. Final del capítulo 5. Y cuando lo vieron, los mundos se estremecieron. Y las fuerzas que moran en el mundo inferior huyeron a sus regiones, porque no podían resistir la forma de esta proyección. Develación, el signo de la proyección es una emanación directa del Logos, una radiación tan pura que su sola aparición desestabiliza el orden ilusorio del cosmos inferior. Los mundos se estremecieron porque el impacto del verbo desnuda la falsedad de las estructuras psíquicas construidas por el ego, los arcontes y los karmas acumulados. Las fuerzas del mundo inferior, los yous, pasiones, entidades, y vibraciones densas, huyen porque no pueden sostenerse frente a la verdad desnuda. Es el fuego del espíritu disolviendo lo impuro por su sola presencia. Mensaje. Capítulo 6 sobre la emanación de la verdad. El Salvador llamó a sus discípulos y les mostró el signo sagrado y dijo: Este es el primer sello de la verdad, el cual está inscrito en el reino de la luz. Develación, aquí se revela un acto teúrgico, el Cristo muestra a sus discípulos un signo sagrado, una imagen vibratoria que no es una figura externa, sino un símbolo vivo, una clave mágica que opera sobre la conciencia. El primer sello de la verdad representa el poder iniciático más esencial, el recuerdo del ser, la impronta divina que marca al alma que ha comenzado su retorno. Está inscrito en el reino de la luz, es decir, pertenece al mundo real, al pleroma, no al mundo ilusorio de la materia. Quien recibe este sello está marcado para la liberación, si lo vive. Mensaje. Quien lo reciba en su alma y lo mantenga en su mente y lo contemple con pureza, será llevado fuera del ciclo de nacimientos y muertes. Develación, el sello no basta con verlo, debe grabarse en el alma, lo que significa vivirlo internamente con conciencia y devoción. Mantenerlo en la mente es recordarlo en la vigilia y en el sueño, sostener su vibración mediante meditación, oración y transmutación. Contemplarlo con pureza implica que solo en la castidad y la muerte del ego se puede acceder a su poder oculto. Entonces el alma se hil del ciclo del samsara, porque ha sido sellada con fuego divino, y la rueda de nacimientos y muertes ya no la sujeta, ha sido redimida. Mensaje. Esta es la proyección que emanó del Padre de la verdad, y se mostró a los mundos para que las almas fueran liberadas. Develación, esta proyección es el Cristo solar, el Hijo eterno del Padre, que se manifiesta como verbo, como sabiduría, como emanación consciente para iluminar los mundos. El Padre de la verdad no es una persona, sino el aspecto absoluto del ser, el Ansaafaur que irradia el conocimiento. El Cristo, su proyección, se muestra a los mundos, esferas del alma, no como figura histórica, sino como presencia interior. Su función, liberar las almas, despertarlas del sueño, cortar el velo del olvido y mostrar el camino de retorno al origen. Mensaje. Y este signo esconde el nombre por el cual todas las potestades de oscuridad son disueltas y destruidas. Develación,
Todo símbolo gnóstico auténtico esconde un nombre sagrado, una vibración de poder. Ese nombre no es pronunciable en lenguaje humano, sino que se activa en lo profundo del alma. Este nombre es el verbo, el logos, el fuego que disuelve a los arcontes, a los yous, a los karmas antiguos. Las potestades de oscuridad son desintegradas no por confrontación externa, sino por la presencia interna del Cristo viviente en el alma. El signo es entonces sello y espada, clave y escudo. Quien lo encarna se convierte en portador del fuego. Mensaje. Texto principal, líneas 1-5. En el lugar de la emanación, y la emanación proyección, probole, salió de él. La emanación del Padre salió hacia él, y él se proyectó hacia la tierra, y el tercer, poder, de luz salió después. Y el tercer tipo de alma fue proyectado hacia afuera, y el tercer tipo de alma que, conforma la verdad fue emanado. Este es el tercer tipo de alma. Develación, todo símbolo gnóstico auténtico esconde un nombre sagrado, una vibración de poder. Ese nombre no es pronunciable en lenguaje humano, sino que se activa en lo profundo del alma. Este nombre es el verbo, el logos, el fuego que disuelve a los arcontes, a los yous, a los karmas antiguos. Las potestades de oscuridad son desintegradas no por confrontación externa, sino por la presencia interna del Cristo viviente en el alma. El signo es entonces sello y espada, clave y escudo. Quien lo encarna se convierte en portador del fuego. Primer diagrama, entre líneas 5 y 10. Un círculo que contiene las letras coptas, voy, con una anotación debajo que dice. Explicación. Este símbolo representa probablemente una combinación mágica o un nombre sagrado usado en la invocación o contemplación de las esferas celestes o entidades superiores del pleroma, la plenitud divina. El término puede hacer referencia a un nombre angélico o a un sonido vocalizado con poder místico. Mensaje. Línea 6-11. Y cuando terminó esto, la tercera alma que fue emanada de la verdad, fue colocada en los lugares, regiones, superiores. Develación, la tercera alma emanada de la verdad representa la chispa divina que ha sido separada del pleroma para manifestarse en la creación. Esta no es aún el alma animal ni el alma psíquica común, sino el alma gnóstica, consciente, aquella que posee el germen del retorno. El número 3 simboliza equilibrio, síntesis, y manifestación trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo en lo alto, pensamiento, sentimiento y acción en lo humano. Ser colocada en las regiones superiores significa que su origen es celeste, y que su destino es regresar a esas alturas. No está destinada al mundo inferior, pero ha sido enviada allí por misión y por evolución. Es, en esencia, el alma capaz de redención, el Bodhisattva en potencia. Mensaje. Luego el Señor dijo, cuando el tercero fue proyectado desde la emanación, las almas vivientes fueron emanadas. Y el tercero es el alma. Develación, aquí el Salvador revela un acto profundo de creación. El tercero, la tercera emanación, es la que da lugar al alma como tal, es decir, al principio individual de conciencia. En lenguaje gnóstico, las primeras dos emanaciones corresponden a lo divino puro, incognoscible, pero la tercera ya entra en contacto con lo manifestado, y es capaz de habitar el mundo. Las almas vivientes fueron emanadas a partir de esa tercera proyección, son las mónadas que, al tomar conciencia de sí mismas, devienen en almas humanas. El tercero es el alma significa que el alma es una emanación del logos, no un producto del cuerpo ni del azar biológico. Esta enseñanza señala que el alma nace del espíritu, pero debe trabajar para retornar a él. Es la chispa enviada desde la luz, destinada a despertar y regresar al pleroma mediante el conocimiento, gnosis, la purificación y la encarnación del verbo. Segundo diagrama, entre líneas 11 y 14. Un rectángulo dividido en dos partes. A la izquierda, aparece una figura que contiene letras ordenadas verticalmente. A la derecha, un círculo concéntrico con un punto en el centro. Explicación. Este diagrama representa un nombre sagrado en forma de sigilo y un símbolo solar o espiritual. Las letras probablemente constituyen un nombre vocálico de poder que los gnósticos consideraban sagrado.
El círculo con el punto al centro es un símbolo solar y también representa el Ma'anad, 1, el principio de unidad divina o el ser supremo en el gnosticismo. Junto al símbolo aparece el texto. Y el tercer tipo de alma fue emanado hacia afuera. Mensaje. Líneas 14-18. Y esta alma fue enviada a la verdad en las regiones superiores. La emanación salió de la emanación primaria, y su nombre salió de la boca del Padre, la tercera emanación fue pronunciada. Cuando esto fue dicho, el Padre emitió una palabra desde su interior. Esta palabra salió del lugar del Padre y fue manifestada en la forma. Así se manifestó el símbolo que representa su forma. De velación, se describe un acto sagrado de creación consciente. La tercera alma representa el alma humana espiritual, proyectada desde la verdad, aletheia, es decir, desde la esencia del ser. Al ser enviada a las regiones superiores, se reafirma su origen divino, no es del polvo de la tierra, sino del fuego de la luz. La emanación salió de la emanación primaria significa que esta alma brota de una cadena de expresiones divinas, desde el Padre Supremo, el absoluto inmanifestado, hacia planos progresivamente más manifestados. El nombre salió de la boca del Padre indica que su creación fue un acto del Verbo, la palabra creadora, el Logos. Al ser nombrada como la tercera emanación, se establece su lugar en la estructura del cosmos, intermediaria entre el espíritu y la materia. El Padre emitió una palabra desde su interior, alude al misterio del Verbo encarnado, el Cristo que fluye desde lo incognoscible hacia lo cognoscible. Manifestada en la forma, símbolo no especificado pero aquí representado como un cuadrado, indica una geometría sagrada. El cuadrado representa lo estable, lo terrestre, pero también el altar interior. El símbolo que representa su forma es la firma vibracional del alma divina en el mundo, un sello arquetípico que la distingue como hija de la luz. Este símbolo es energía viva, no mera figura. Mensaje. Página 50. Y cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, mostró el signo de la verdad que emana del reino de la luz. Aquel que reciba este signo con fe y lo grabe en su corazón, será preservado en todos los mundos y nada de lo creado podrá dominarlo. De velación, aquí el Cristo realiza un acto iniciático, mostrar el signo de la verdad no es mostrar una imagen externa, sino revelar un arquetipo que solo puede ser comprendido por el alma pura. Este signo es un sello de fuego, una vibración luminosa, una clave gnóstica que conecta con el reino de la luz. Recibirlo con fe es abrirse a su realidad mediante la conciencia despierta. Grabarlo en el corazón significa encarnarlo, vivirlo, hacerlo fuerza interior. No basta con saber, hay que ser. Quien así lo hace será preservado en todos los mundos, es decir, conservará su identidad divina en todos los planos de existencia, físico, etérico, astral, mental y causal, y nada de lo creado podrá dominarlo, porque se ha sellado con el Espíritu. Esta es la armadura de la luz contra los arcontes del tiempo, del deseo y del olvido. Mensaje. Este signo fue proyectado por el Padre de la Verdad desde el lugar más alto del reino. Es un sello contra los arcontes del destino, y quien lo posee es considerado digno de recibir los misterios verdaderos. De velación, el Padre de la Verdad, aletheia, es una de las más altas manifestaciones del ser, el rostro del absoluto que revela lo real. El lugar más alto del reino representa el pleroma puro, la región sin sombra, donde habita la luz increada. Desde allí es proyectado el signo, el símbolo vibración que actúa como sello contra los arcontes del destino. Estos arcontes son las inteligencias kármicas, las fuerzas del ego, del tiempo, del condicionamiento, y del nacimiento mecánico. El sello impide que el alma sea atrapada por ellos, porque la firma del Verbo arde en su interior. Quien lo posee no es solo creyente, sino digno, es decir, aquel que ha purificado su alma por medio de los tres factores, nacimiento, muerte y sacrificio. Solo a éste se le entregan los misterios verdaderos, no como teoría, sino como experiencia directa en los mundos superiores. Mensaje. Aquel que lo contemple con pureza de alma, será transportado fuera del ciclo y no volverá a la rueda de nacimientos. De velación, contemplar con pureza de alma es un acto de alta meditación, donde el ego ha sido silenciado y el alma desnuda se funde con el signo divino.
En ese instante, el alma despierta su verdadera identidad. Ser transportado fuera del ciclo es el símbolo de la gran liberación, salir de la rueda del samsara, de los retornos mecánicos, de los nacimientos y muertes dolorosas. No volverá a la rueda de nacimientos porque habrá encarnado el ser, transmutado su energía, y disuelto los yous. Esta alma ha completado la gran obra. Se convierte en un resurrecto, un maestro del día cósmico, un hijo real de la luz. Descripción del diagrama, inferior. Este gráfico muestra una columna de letras sagradas, a la izquierda. Lectura mística, posiblemente un nombre de poder o fórmula sonora. Un círculo doble inscrito, arriba a la derecha. Representa la unidad dentro de la dualidad, el principio que contiene y emite la creación. Una serie de círculos concéntricos, parte inferior del recuadro. Representan las emanaciones de la luz descendiendo en espiral hacia los mundos inferiores. Cada anillo simboliza un plano de manifestación o nivel de conciencia. Mensaje. Este es el signo de la emanación llamado Círculo de la Verdad. El Salvador lo mostró a los discípulos y dijo: aquel que reciba este círculo no caerá más en el error, ni será atrapado por los arcontes. Develación. El círculo de la verdad es un símbolo sagrado que representa la totalidad del ser, el retorno al origen, y la protección perfecta de la conciencia despierta. El círculo es símbolo eterno del infinito, del no tiempo, del uno que no tiene principio ni fin. Es la emanación de la verdad misma, de Aletheia, la matriz primordial que da origen al alma gnóstica. El Salvador lo mostró a los discípulos porque solo los iniciados pueden comprenderlo y activarlo internamente. No es un signo físico, sino una vibración interna que debe ser despertada con pureza, silencio y energía sublimada. Recibir el círculo implica integrarlo al alma, esto se logra por la transmutación del fuego sexual, la meditación profunda y la fidelidad absoluta al ser. Quien lo recibe no cae más en el error, es decir, ha silenciado la mente y vencido las ilusiones del ego. No será atrapado por los arcontes, porque ha salido de la rueda del destino, y ha anclado su conciencia en el círculo eterno de la luz. Mensaje. El Padre lo proyectó como un escudo contra el caos. Y todo aquel que lo visualice durante sus oraciones, será conducido a través de las regiones hacia el trono de la luz. Develación. El Padre, el Ser Supremo, el Logos Universal, proyectó el círculo de la verdad como escudo contra el caos interior del ego, del deseo, del olvido. Es un círculo de protección vibratoria que anula el poder de las fuerzas inferiores y estabiliza el alma en su centro. Visualizarlo durante las oraciones es una práctica esotérica de concentración, contemplación mística y conexión con el ser. No basta con orar mecánicamente, el círculo debe ser vivenciado como una llama envolvente, como un campo de luz que rodea y sella al alma. Quien así lo hace es conducido a través de las regiones, es decir, atraviesa conscientemente los mundos internos, desde el plano físico hasta el espiritual, y se dirige finalmente al trono de la luz, símbolo del ser íntimo, del Cristo interno entronizado, o del Ansaf como meta final. Este trono no es externo, está en lo más profundo del alma cuando ha sido purificada, y representa el reinado del espíritu sobre la naturaleza humana. Mensaje. Página 51. Los tres poderes. Y los colocó dentro de los tres espacios ocultos del lugar santo de la verdad, detrás del velo. Y Jesús dijo a sus discípulos: este es el orden, y esta es la figura de cómo he colocado a los tres poderes dentro de los tres espacios ocultos del lugar de la verdad, como lo he mostrado. Develación. Aquí el Salvador revela un misterio profundo de la estructura espiritual del cosmos y del ser humano. Los tres poderes hacen referencia a las tres fuerzas primordiales del universo, los tres logos creadores: Keter, el Padre voluntad divina; Choma, el Hijo amor sabiduría; Vina, el Espíritu Santo inteligencia activa y fuego purificador. Estos tres poderes también existen reflejados en el microcosmos humano como el aliento vital, Ruach, la conciencia crística, Nesama, y el fuego del Espíritu Santo, Nepes. Ser colocados en los tres espacios ocultos del lugar santo de la verdad indica que estas fuerzas están selladas dentro del templo interno del iniciado, el Sancta Sanctorum del alma, detrás del velo,
el velo que separa la conciencia profana del misterio interior. Detrás del velo es símbolo del arcano, lo que solo se revela a través de la iniciación. Allí se halla la verdad velada, reservada para quienes han limpiado su templo interior mediante castidad, muerte del ego y oración profunda. Jesús, como logos solar, establece el orden y la figura, es decir, la arquitectura sagrada interna que debe ser vivida y encarnada por el iniciado. Él no habla solo de cosmología, muestra el modo en que el alma humana debe configurarse para reflejar los principios eternos. Este pasaje nos enseña que el camino gnóstico es un proceso de interiorización, en el que los tres poderes divinos deben ser activados y armonizados dentro de nosotros, en los tres espacios ocultos. La mente purificada. El corazón ardiente. El sexo sublimado. Allí reside el secreto del templo viviente, donde habita la verdad. Diagrama explicado abajo. Y este es el nombre de los tres poderes del lugar de la verdad, como los ha colocado Jesús. Primer poder del lugar de la verdad que está dentro del velo. Ieoua. Iea. Guieu. Ieu. Son nombres sagrados o fórmulas místicas. Y el círculo exterior representa el velo. Este es el lugar santo de la verdad. Diagrama adicional abajo. Dentro del velo está escrito 12 Iobo. Bnikvi. Miwyieu. Pneuteneta. Transliteración parcial del griego / cóptico, que puede interpretarse como la verdad divina, espíritu, lugar de la verdad, etc. Explicación de los diagramas. Diagrama. Representa el lugar de Chu. 3 cuadros concéntricos, cada uno con inscripciones místicas. Cuadro interior contiene Ieoua. Iea. Guieu. Ieu. La zona exterior contiene el término epiprovale, posiblemente relacionado con proyección o manifestación. Interpretación simbólica. Cada capa representa un nivel más profundo de poder espiritual. Los nombres dentro del cuadrado central son nombres divinos usados para invocar o conectar con los misterios ocultos del reino de la verdad. El círculo más externo simboliza el velo que oculta la verdad del mundo profano. Diagrama. Múltiples capas o marcos concéntricos, con inscripciones en griego / cóptico. 12 Iobo. Bnikva. Miwyeu. Pneuteneta. Interpretación simbólica. Cada línea representa un atributo del alma o del ser divino. La presencia del nombre Ieu reafirma la centralidad de este nombre en los misterios de Chu. La frase final Pneuteneta puede traducirse como el Dios de la verdad. Mensaje. Y nuevamente colocó dentro del segundo espacio de Chu el segundo tesoro de luz. Este es el lugar que está delante del lugar de la verdad. Y Jesús dijo a sus discípulos, este es el orden y la figura de cómo he colocado el segundo tesoro de luz dentro del segundo espacio de Chu, delante del lugar de la verdad. Develación, el segundo espacio de Chu representa el segundo nivel de conciencia que el alma debe alcanzar en su retorno al inefable. El tesoro de luz simboliza una fuerza crística, un fuego interior que es depositado por el Logos Salvador en las dimensiones superiores del ser. Al decir que está delante del lugar de la verdad, se nos indica que este segundo espacio es una antesala al reino de la verdad absoluta, Chisad, el espíritu. Es una región espiritual que precede a la revelación plena de la verdad, donde ya se recibe una gran luz, pero aún no la plenitud. El orden y la figura indica un misterio estructurado, una disposición interna del alma y del cosmos. Cristo, como principio universal y no meramente histórico, organiza dentro del segundo espacio de Chu, una región del ser, un poder transformador, el tesoro de luz. Este no se coloca arbitrariamente, sino con ciencia esotérica, conforme a leyes ocultas. El discípulo verdadero debe meditar y contemplar esta figura internamente en sus prácticas, pues está también dentro de su microcosmos. Mensaje. Y el segundo espacio es la figura del lugar del tesoro. Y Jesús colocó dentro del segundo lugar un poder muy poderoso. Este poder es el segundo tesoro de luz. Y Jesús dijo a sus discípulos, este es el nombre del poder que he colocado dentro del segundo espacio de Chu, delante del tesoro.
Develación, aquí se revela que el segundo espacio no es el tesoro en sí, sino su figura, su representación o reflejo. Esto es clave en la gnosis, las regiones del ser se reflejan unas en otras como espejos dentro del árbol de la vida. Esta figura actúa como un molde, un arquetipo viviente que prepara el alma para recibir, más adelante, la luz directa del tesoro verdadero. Se trata del desarrollo del alma humana que ha comenzado a albergar las potencias crísticas. Este poder no es simbólico, es real, concreto, es energía sexual transmutada, sublimada, dirigida por el Cristo íntimo. Es fuego serpentino elevado al corazón y a la mente. Este poder es el Cristo interior, que empieza a organizar dentro del iniciado su cuerpo de luz, el tusoma eliakon, mediante la alquimia. Es también la fuerza que da valor y fuerza espiritual al alma para enfrentar a los arcontes y a los propios agregados psíquicos. Aquí se identifica ese poder muy poderoso con el segundo tesoro de luz. No se trata de un símbolo etéreo sino de una vivencia iniciática, es la cristalización de la luz crística en el segundo gran trabajo del alma, después del primer tesoro, relacionado con el cuerpo astral. Este segundo tesoro se refiere al cuerpo mental solar, creado con sacrificios y transmutaciones en la iniciación. Solo aquellos que han purificado la mente y eliminado el ego en ese nivel, reciben este tesoro viviente. El nombre, en los textos gnósticos, no es una palabra cualquiera, sino la vibración esencial del poder. Jesús, el Logos, revela el nombre como clave mágica, palabra de poder, mantramo vibración arcangélica que permite invocar o activar esa fuerza en el alma del discípulo. El hecho de colocarlo delante del tesoro indica que este nombre es umbral, es llave, quien lo encarne en su ser, quien lo viva en su conducta y en su energía, pasará al tesoro verdadero, es decir, a la plena conciencia del espíritu. Ver diagramas y nombres sagrados abajo. Diagramas y nombres sagrados. Lista de nombres místicos, izquierda. Cada uno de estos es un nombre místico de poder, probablemente invocaciones o nombres angélicos. 1 Petram ZAPE con acento J Ram ZA con acento. 2 Ono ZA con acento NE. 3. ZAJA con acento P Calaz. 4 Ezano ZA con acento Ya. 5 ZI ZAIO con acento Z. 6 EIZ la ZZO con acento Z. 7 FO con acento Z Anadeo con acento. 8 JO con acento no ZIO con acento. 9 FAE con acento O ZO con acento I. 10 KRAE con acento O ZO con acento I. 11 OJO con acento ZLO con acento Z. 12 JMO con acento CIFO PSI con acento A. 13. ZAP not PSO con acento E, última letra dudosa. 14 FTO con acento I ZA con acento. 15. KA con acento INETS OLINTME con acento R Flaz, también con letra dudosa al final. Estos nombres parecen formar parte de una serie de invocaciones mágicas o sellos de poder usados en las prácticas gnósticas internas. Diagrama central, cuadro concéntrico con nombres. Diagrama. En el centro está el nombre. IEOY. IOT. ANW. WH. Está rodeado por varias capas que contienen la letra griega, alfa, símbolo del origen o comienzo. Interpretación. Este diagrama representa una estructura energética o espiritual centrada en el nombre sagrado. El uso repetido de sugiere una emanación desde la fuente, el alfa. Las combinaciones de nombres en el centro representan distintas formas del nombre de Dios, Ieo, Iao, etc., invocados en prácticas místicas del gnosticismo. Diagrama circular, abajo a la izquierda. Diagrama. Un círculo dividido en 6 partes con puntos en cada uno. Interpretación. Este es un símbolo clásico de los sellos de luz o sellos de los Ians. Puede representar los 6 poderes o las 6 regiones del tesoro de la luz. Se usa como signo de protección o invocación en los rituales gnósticos. Mensaje. Este es el poder que está dentro del segundo espacio de Chu, al que Jesús colocó delante del tesoro. Y este es el nombre que contiene el orden de su proyección,
como Seil desde el gran poder que Jesús colocó dentro del segundo espacio como su proyección. Develación, este pasaje confirma que el segundo espacio de Chu es una etapa intermedia en el ascenso del alma. El poder que allí se coloca es una energía consciente, una inteligencia luminosa enviada por el Cristo íntimo para preparar al alma antes de su entrada al tesoro, es decir, antes de alcanzar las regiones superiores del espíritu. El hecho de que esté delante del tesoro indica que este poder cumple una función iniciática, purificar, alinear y ordenar las vibraciones del alma antes del ingreso definitivo al reino del Padre. Se indica que no se trata de un poder estático, sino de una proyección activa que emana desde el gran poder, el Cristo en su manifestación. El nombre que se dará no es simplemente un término, sino la codificación vibratoria que describe su movimiento, su jerarquía y su función dentro del gran orden celeste. En la Gnosis, cada nombre sagrado encierra un poder, una geometría secreta, y en este caso, expresa la manera en que el Logos se desdobla y actúa dentro del alma preparada. Mensaje. Y en el tesoro, Jesús colocó tres poderes dentro del espacio del tesoro según el orden de las tres tríadas de los espacios de los santos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos son los nombres de los tres poderes. El primero está sobre el tesoro en la parte superior. El segundo está dentro del tesoro. El tercero está bajo el tesoro. Y esta es la forma como los poderes están colocados en las tres regiones del tesoro. Develación, aquí se revela un esquema sagrado del tesoro de la luz, la morada del ser en su totalidad, el pleroma gnóstico. Jesús colocó tres poderes como expresión trinitaria, reflejo del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no como personas, sino como fuerzas cósmicas activas y eternas. Estas tres tríadas corresponden al orden superior del ser y también al triple centro del alma iniciada. Lo que está sobre el tesoro es la corona suprema, Keter, el principio no manifestado. Lo que está dentro del tesoro es el centro operativo de la sabiduría, el corazón crístico, Choma, y lo que está bajo el tesoro es el fundamento, el Espíritu Santo, Vina, la raíz que sostiene el ascenso. Estos tres niveles son también tres grados de profundidad del alma. El tesoro es el depósito oculto de la luz interior, y los tres poderes son las llaves vibratorias que lo estructuran, sellan y activan. El iniciado verdadero debe encarnar los tres. El poder superior que corona y guía. El poder central que ama y revela. El poder inferior que transmuta y edifica desde abajo. Mensaje. Jesús dijo a sus discípulos: este es el nombre del poder que está sobre el tesoro. Petram, el que está sobre el Oazaza. Develación, aquí se nos da una clave de fuego. Petram es un nombre sagrado, un logos vibratorio que representa el poder supremo que preside el tesoro. Este nombre debe ser contemplado interiormente con reverencia, ya que no se trata de fonemas humanos comunes, sino de resonancias que existen en planos superiores del ser. Petram, pronunciación sugerida, Pejram, puede interpretarse simbólicamente como la fuerza de la corona divina, el resplandor que emana del Ansaafaur. Es la luz que no se contamina, el rayo más puro del ser. Su morada sobre el tesoro indica que este poder dirige la organización de todos los demás misterios. Oazaza, pronunciación sugerida, Ojaazazeta, es la base vibratoria sobre la que Petram se asienta. Puede interpretarse como una región mística o un estado de conciencia que sirve de trono o fundamento del poder superior. Ambos nombres no deben entenderse como lugares físicos, sino como estados internos del alma despierta. Quien se conecta con estas vibraciones durante la meditación profunda y la oración transmutadora puede entrar en resonancia con las esferas del tesoro y recibir auxilio divino. Nombres místicos, pronunciación en español. Aquí tienes cómo se leerían aproximadamente los nombres en español, parte central del diagrama. Línea. Nombres escritos. Pronunciación adaptada. 1. 000000000. Silencio o tres pausas sagradas. 2. FO con acento na Z. 3. JM o ZOCIPS. 4. OOZACIO con acento AI. 5. FO con acento Z AXO PSEAIOX. 6.
ZO con acentos IPSU OMT. 7. MIU GLAC SETENAINE. El lado derecho muestra combinaciones reflejadas o variantes de los mismos nombres. FEO con acento NA Z. ZO con acento SAI. FAZAO con acento O con acento. Explicación simbólica del diagrama. El gráfico muestra una estructura tripartita del tesoro. Nivel superior, sobre el tesoro. Se asocia con el Espíritu Supremo, el principio divino. Nombre asociado, Petram, probablemente un arcángel o poder celeste. Nivel medio, dentro del tesoro. Es el núcleo o el corazón de la luz. Contiene nombres más complejos, indicando una concentración de poder vibratorio. Nivel inferior, bajo el tesoro. Relacionado con la manifestación hacia los mundos inferiores. Aquí está escrita la palabra, posiblemente una abreviatura del griego olin, totalidad. Estos niveles pueden ser entendidos como una analogía a cuerpo, alma y espíritu. O las tres cámaras del templo interior del adepto. Mensaje. Y el poder que está dentro del tesoro es llamado el segundo del tesoro. Y el que está debajo del tesoro es llamado el tercero del tesoro, y esta es su proyección desde el tesoro hacia el lugar de la manifestación. Develación, este segundo del tesoro representa al Cristo interno ya plenamente encarnado en el corazón del iniciado. A diferencia del poder que está sobre el tesoro, el Padre, voluntad, el que está dentro es el Logos mismo, el Hijo. Su lugar central indica que es el alma crística, el principio mediador entre lo superior y lo inferior. Este poder no es simplemente una luz externa, sino una fuerza encarnada, viviente dentro del alma redimida. En los misterios gnósticos, este segundo poder opera como el Redentor interior, el que guía y transforma al iniciado desde el centro del ser. El tercero del tesoro representa al Espíritu Santo, el poder que desciende y se proyecta hacia el mundo inferior para obrar la transmutación, la regeneración y la redención desde lo oculto. Este poder actúa desde abajo no porque sea inferior, sino porque es la base energética, el fuego fecundante que sustenta la manifestación espiritual. Así como el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, este tercero actúa como la proyección luminosa que vincula el tesoro de la luz con el plano humano y material. Es el enseminis transmutado, la fuerza creativa purificada. Mensaje. Y este es el carácter, sello, del poder Petcharácter que se encuentra en el tesoro de la luz. Este carácter se muestra en el diagrama rectangular con espiral, más abajo. Y este es el nombre del poder que está en el lugar santo del tesoro. Petram, Nza, Yeo. Develación, el carácter o sello no es un adorno, sino una firma cósmica, un signo mágico que contiene la esencia, vibración y función del poder. El nombre Petcharácter sugiere que este es el carácter de Petram, es decir, el modo en que su energía se graba en los mundos del tesoro. En los rituales gnósticos, visualizar este carácter es invocar su poder, pues los sellos sagrados son llaves de contacto vibratorio. El tesoro de la luz no es un lugar físico, sino una región de fuego puro, y estos sellos gobiernan el ingreso y la comunión con sus fuerzas. Aquí se revela la fórmula sagrada, compuesta por 4 nombres vibracionales, cada uno correspondiente a un aspecto del ser en su estado de gloria. Petram, ya identificado como el poder supremo del Padre, el fuego de la voluntad crística. Nza, pronunciado, enzoa palabra de poder que puede simbolizar la vida o el aliento divino, vinculado al Espíritu Santo como soplo vital que da movimiento y transmutación. Gri, pronunciado, y o con acento y nombre que parece contener el eco del logos, y de la energía divina que se manifiesta en vibración. Es una clave mantrámica para despertar el Cristo interno. Ieo, pronunciado, Ieo un nombre central en la liturgia gnóstica, símbolo del Padre en sus 5 luces o éteres. Es una fórmula de ascensión, un sello sagrado que representa el poder original del inefable. Estos 4 nombres constituyen una tetrada de poder, una invocación al cuaternario sagrado dentro del tesoro, voluntad, espíritu, logos y la unidad suprema. Esta fórmula es una llave para acceder al lugar santo del tesoro, que en el iniciado corresponde al corazón purificado por la transmutación y el sacrificio.
Diagrama cuadrado. Este diagrama muestra una estructura en capas concéntricas con nombres sagrados escritos en el centro. Centro del cuadrado. Petram. Nza. Gri. Ieu. Estos son nombres sagrados y mantrams de poder. El nombre Ieu aparece recurrentemente en toda la literatura gnóstica como el nombre supremo del Dios inefable. Los otros nombres probablemente designan aspectos o emanaciones de ese poder central. Las letras, alfa, repetidas en las capas exteriores simbolizan el origen divino, el principio de todas las cosas, el alfa en la frase yo soy el alfa y la omega. Diagrama inferior, el carácter de Petcharácter. El pequeño rectángulo con espiral representa un sello mágico o sigilo sagrado. Este tipo de símbolos se usaban en las invocaciones, meditaciones y pasos rituales para abrir portales interiores o ascender por los espacios celestes. Lista de nombres místicos, centro y derecha. Aquí algunos de los nombres místicos presentes. Nombre escrito. Pronunciación sugerida. Fao Z A Z A. AO con acento. ZAO con acento. I con acento A. EO con acento sazo. ZOO con acento I. Fa Z azam. Beco io. Nasa Z aza. Zonas AC. Dioza. CA Z azi. Se Z. Muchos de estos nombres no tienen traducción literal, como mencionamos antes, porque son mantrams o voces bárbaras, palabras de poder cuya función es vibracional, no semántica. Se utilizan para meditación, ascenso espiritual o conexión con los reinos del tesoro de la luz. Mensaje. Página 11. El lugar santo que está en el interior del tesoro, dentro del lugar del Padre, fue designado con el poder de Petram, y con él se sellaron todos los poderes del tesoro. Y este es el gran Petram, que contiene dentro de sí los misterios de la luz y sus caracteres ocultos. Y con esto, el poder de la emanación fue proyectado hacia abajo desde el tesoro de luz hacia el mundo, y volvió de nuevo hacia el tesoro según el orden de los poderes. Develación, este pasaje revela un misterio mayor, el lugar santo dentro del tesoro no es otro que la cámara interior del ser, el Sancta Sanctorum del alma, donde habita el Padre interno. Este recinto sagrado es el núcleo más elevado del iniciado resurrecto, y fue sellado, es decir, consagrado y protegido, con el poder de Petram, el poder del Padre cósmico. Este sello no es externo, es una consagración interna, una iniciación superior, y significa que el alma ha sido aceptada plenamente en la región del inefable. Sellar todos los poderes del tesoro significa unirlos, integrarlos en una unidad consciente. Ya no hay dispersión, las potencias divinas del ser, que antes actuaban por separado, ahora vibran como una sola luz, bajo la corona del Padre. Aquí se revela que Petram no es simplemente una entidad o nombre, es un arquetipo viviente, una matriz de luz que resguarda los misterios ocultos del tesoro. Este gran Petram es el verbo manifestado como voluntad pura, y en él están grabados los caracteres ocultos, es decir, las fórmulas sagradas, los sellos mágicos, las geometrías divinas que estructuran la creación. Quien encarna a Petram se convierte en guardián del tesoro, portador de los misterios que rigen los mundos superiores, y tiene acceso consciente a los símbolos sagrados inscritos por el Logos desde los principios de los tiempos. Este movimiento de descenso y retorno es la clave de toda la obra gnóstica. El poder que emana desde el tesoro, la región divina, desciende al mundo para redimirlo, para iluminar la materia, para guiar al alma caída. Pero no permanece abajo, retorna nuevamente hacia lo alto, llevando consigo lo purificado, lo redimido. Este es el misterio del Hijo, el Cristo desciende para levantar al alma y devolverla al Padre. Es también el movimiento del fuego sagrado, la serpiente, que baja para fecundar, pero luego asciende para iluminar. Según el orden de los poderes implica que este proceso no es caótico, sino regido por jerarquías y leyes, cada proyección y retorno está gobernado por un poder específico, una emanación sagrada que actúa según su grado y función. Mensaje. Proyección sobre proyección, Jesús colocó el poder dentro del lugar del tesoro, según el orden de las regiones del tesoro. Y este es el nombre del poder de la proyección. Develación,
Aquí se describe un proceso acumulativo y alquímico, proyección sobre proyección, capa sobre capa, luz sobre luz. Cada descenso del poder instala una nueva vibración, una nueva inteligencia dentro del tesoro. Este es un lenguaje místico para indicar que el iniciado, conforme avanza en su obra, va recibiendo múltiples investiduras de fuego, múltiples niveles de conciencia crística, cada uno más profundo y elevado. Jesús, en su aspecto como logos cósmico, va sembrando esas proyecciones en el alma del discípulo, formando en su interior el templo del Espíritu vivo, donde las regiones del tesoro, los cuerpos solares y virtudes del ser, van alineándose y despertando. Se anuncia ahora el nombre del poder que gobierna el movimiento divino de proyección, es decir, el impulso por el cual la luz se manifiesta hacia lo inferior sin perder su conexión con lo superior. Este poder es esencial en el camino del Bodhisattva, es la fuerza que permite actuar en el mundo sin ser del mundo, ayudar sin apegarse, amar sin atarse. Conocer este nombre es poseer la clave de la manifestación consciente del ser en todos los planos. Es saber cómo descender con luz sin contaminarse con las tinieblas, y cómo retornar al Padre llevando consigo la esencia redimida del alma humana. Diagrama cuadrado, izquierda superior. Contiene el nombre central. Petram. Zbia. IEO. Rodeado por anillos de letras, alfa, que simbolizan los niveles de emanación desde el principio divino. También aparecen letras griegas en los extremos superiores. Puede leerse como un nombre sagrado IEO, forma del tetragramaton gnóstico, seguido por letras con valor simbólico que indican dirección, poder o atributos espirituales. Diagrama circular, abajo. Marcado como, pech carácter pepai, igual a el carácter del poder o sello del poder. Un círculo doble con un punto central, flanqueado por dos triángulos con letras en cada uno. Este es un sigilo, sello, usado ritualmente para conectar con el poder del nombre Petram. Tabla de nombres místicos, centro derecha. Aquí están los nombres tal como aparecen y su pronunciación adaptada al español fonético. Nombres místicos. Pronunciación sugerida. Zuzauia. Zuzauia. Zoaoza. Joalamares. CC. O con acento sasaso. Ceostia. IE con acento tazaceta. Atozoia. C. Y eso o ioda. Beneozaz. Mensaje. Página 12, y el poder Tsia, forma variante de Zuzbia, fue proyectado dentro del tesoro desde el gran poder de la luz. Este poder descendió desde el reino del Padre y volvió nuevamente hacia el tesoro, conforme al orden de las emanaciones. Proyección tras proyección, Jesús colocó el poder en el tesoro según el orden del tesoro, y este es el nombre del poder. De velación, el nombre Tsia, o Zuzbia, resuena como una vibración luminosa que implica movimiento vital de la luz. En su forma repetitiva, ZZ, ZW, se evoca el aliento continuo de la divinidad, como un soplo viviente que entra y sale del tesoro. Esta repetición es común en las fórmulas gnósticas que intentan expresar lo inefable mediante sonidos mántricos. Este poder no nació dentro del tesoro, sino que fue proyectado desde el gran poder de la luz, es decir, desde las regiones supremas del inefable, más allá incluso del Padre interior. Se trata de un poder arquetípico, que desciende con una misión específica, activar el movimiento sagrado dentro del tesoro, dinamizarlo y prepararlo para irradiar hacia el mundo inferior. Esta frase repite el patrón universal de la obra crística: descenso, redención, ascenso. Psia baja desde el reino del Padre, el lugar de la voluntad pura, hacia los mundos inferiores para cumplir una obra de iluminación, y luego retorna a su fuente, sin perder su naturaleza divina. Este movimiento es también el del alma encarnada que, por medio del Cristo interno, se purifica en los mundos densos y retorna triunfante al tesoro de la luz. El orden de las emanaciones alude a la estricta jerarquía que gobierna estos procesos, nada ocurre al azar en el reino de la luz. Todo está regido por leyes sagradas que el iniciado debe conocer y respetar para no caer en errores o en falsas iluminaciones. Este proceso no es único, sino acumulativo, proyección tras proyección. Cada una es una capa más profunda de conciencia,
un nivel más alto de iniciación. El tesoro de la luz es un templo vivo que se construye en el alma con cada obra interior, y Jesús, el Logos, coloca estos poderes como piedras angulares dentro del iniciado. Este es también el símbolo del cuerpo de gloria, tu Somalia, con cuerpo solar formado no solo con energías puras, sino con jerarquías vivientes que el Logos instala en el alma conforme ella va siendo digna. Se anuncia que el poder que realiza esa proyección, Psia/Zuzbia, será definido por su nombre sagrado, el cual no es una palabra común, sino una clave mántrica y vibracional que permite al iniciado conectarse con su función interna. Conocer este nombre en meditación profunda significa entrar en comunión con el poder que organiza las emanaciones del ser, y saber cómo operar en los mundos superiores sin desorden ni error. Es, por tanto, un nombre que guarda relación directa con el arte real de la teurgia, donde toda invocación debe hacerse conforme al orden divino para que surta efecto. Interpretación simbólica. Zuzbia, parece ser una figura luminosa femenina o un nombre angélico elevado. La repetición del sonido Z sugiere energía vital, luz ondulante. La estructura de proyecciones en capas indica un proceso místico de emanación desde lo divino hasta lo manifestado, y retorno. Los nombres no deben entenderse de manera literal, sino como vibraciones sagradas utilizadas para meditación, oración interna, ascensión por los cielos gnósticos, yans, o trabajo con los sellos del tesoro. Mensaje. Proyección tras proyección que el gran poder ha enviado al tesoro, fuera del tesoro de luz. Y el nombre del gran poder es, Petram-Yovieu. Develación, aquí se expone que las proyecciones no solo se sitúan dentro del tesoro, sino que también irradian hacia afuera, hacia regiones inferiores del cosmos y del alma. El gran poder, es decir, el Logos universal, emite sucesivas manifestaciones, emanaciones de su ser, con un propósito, llevar la luz del tesoro hacia los mundos caídos, hacia las regiones donde las almas están atrapadas por los arcontes y las sombras. Estas proyecciones externas constituyen el esfuerzo crístico por redimir y reintegrar lo disperso, lo olvidado, lo exiliado. El alma que ha sido tocada por una de estas emanaciones está siendo llamada a retornar. Así, el tesoro no es un fin cerrado en sí mismo, sino una fuente viva que se derrama con compasión hacia toda la creación. Esta triple fórmula contiene una síntesis sagrada, un tridente gnóstico de vibraciones divinas. Cada nombre representa una dimensión del Ser Supremo, y juntos forman la clave del gran poder que organiza todas las emanaciones del tesoro. Petram ya revelado como el poder del Padre en lo alto. Es la voluntad suprema, el fuego consciente que corona al iniciado. Su vibración establece el centro, el eje del reino divino. Simboliza la emanación directa del inefable que ordena el tesoro. Youb, pronunciación sugerida, Youe con acento U, este nombre compuesto guarda una estructura setenaria, aludiendo a las 7 luces del Cristo, los 7 rayos o eones superiores. Esta palabra puede desglosarse en sonidos sagrados que resuenan con los poderes de las regiones interiores del tesoro. Representa al Cristo cósmico en su expansión múltiple, el poder que irradia, vibra y anima las esferas del tesoro. Ieu, pronunciación sugerida, Ieu, palabra central de la liturgia gnóstica. Representa el nombre santo del Padre en su aspecto quintupal, los 5 éteres de la luz pura, amor, sabiduría, verdad, justicia y misericordia. Este nombre está inscrito en los cielos y en el corazón del iniciado que ha vencido al ego. Ieu es el retorno. Es el alfa y la omega, el nombre que abre y cierra los cielos. Este es el carácter del poder, diagrama circular inferior. Y este es el nombre del poder que fue proyectado. Diagrama cuadrado, superior izquierda. Contiene 3 nombres en el centro del cuadrado concéntrico. Petram. Youb, parece ser una forma extendida de Iaoue o Ieue. Ieu. El cuadrado está rodeado por capas concéntricas marcadas con la letra, lo que representa niveles de emanación desde el origen divino, como ya vimos en otras páginas. Diagrama del Petcharakter, abajo izquierda. Un símbolo tipo cruz doble dentro de un círculo, parecido al crismón o sigilo gnóstico. Este tipo de símbolo se considera un sello místico protector.
Un símbolo de conexión entre mundos, material y espiritual. Representación del poder manifestado en forma de signo. Tabla de nombres místicos, derecha. Aquí están los nombres tal como aparecen en la página y su pronunciación aproximada en español. Nombre escrito. Pronunciación sugerida. C. Ioa con acento tesaz. C. Ao con acento satoyaz. Iozetaajse. Oazetaazai. Iozozoiai. Io con acento enzoz. Zetaeigzoza. Mensaje. El poder que está dentro del lugar del tesoro, dentro del lugar santo que pertenece al tesoro de luz. Y este es el nombre del lugar donde fue proyectado el poder, Ibiniaie. Develación, aquí se revela que el poder al que se alude no se encuentra simplemente en una región del tesoro, sino en el centro más sagrado, el lugar santo que le pertenece íntimamente. Este es el núcleo divino del alma, el Sancta Sanctorum donde reside la conciencia más pura del ser. Este poder representa la presencia viviente del Cristo íntimo dentro del corazón del tesoro. No es un poder más entre muchos, es el núcleo del fuego crístico, el centro donde convergen las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El iniciado que ha penetrado hasta este lugar no solo ha sido redimido, sino que ha sido ungido, coronado con el fuego del tesoro de luz. Aquí se reciben las revelaciones directas del inefable, y desde aquí se obra con plena autoridad espiritual. Esta fórmula sagrada contiene 4 nombres vibracionales que designan el lugar más elevado donde se proyecta el poder divino. No se trata de nombres geográficos, sino de claves sonoras, estructuras arquetípicas que designan un espacio místico, una cámara de luz dentro del ser. Ib, pronunciación sugerida, Io con acento OU, vibración que evoca el primer resplandor del ser, una emanación del logos en estado puro. Es el nombre del despertar interior, la chispa inicial del Cristo que comienza a arder en el altar del alma. Simboliza la apertura del lugar santo, el primer rayo que ilumina la cámara secreta del tesoro. In, pronunciación sugerida, Io con acento an, nombre que guarda resonancia con Iannes, Juan, el profeta del Verbo. Aquí no se refiere a una persona histórica, sino al arquetipo del iniciado fiel que se convierte en receptáculo del Logos. Designa la permanencia del fuego crístico en el alma purificada. Y ahí, pronunciación sugerida, Io con acento ai, fórmula luminosa que combina los sonidos del yo crístico con el aliento ai, asociado al espíritu. Este nombre representa la unión del Hijo y del Espíritu en el lugar sagrado. Es la fusión mística entre la sabiduría interior y el soplo de vida divina. Pronunciación sugerida, con acento o con acento, palabra triple que imita la vibración del ser retornando sobre sí mismo. Esta es la voz del inefable resonando dentro del tesoro, el eco eterno que vibra en las profundidades del alma redimida. Es la morada del Padre, el silencio que contiene toda palabra, el fin y la consumación del misterio. Síntesis espiritual de la fórmula, Ibiniaie es una tetrada sagrada que nombra el corazón viviente del tesoro de luz. Cada término representa una etapa del descenso y retorno del poder divino, y en su conjunto forman la estructura interna del lugar santo, donde el alma, el Cristo y el Padre se unifican. Invocar estos nombres es penetrar en oración y contemplación al punto más secreto del ser, donde el iniciado recibe la corona de la luz increada. Mensaje. Y este es el nombre del poder del sello de proyección que ha sido enviado desde el tesoro hacia las regiones inferiores, según el orden del tesoro. Y el nombre del poder es, Petram Yaubabi Eou. Diagrama cuadrado, arriba a la izquierda. En el centro se encuentran los nombres. Petram. Yaubab, forma del nombre sagrado Iao, ampliado. Ieu, nombre central y sagrado en los textos gnósticos. Rodeado por anillos de alfa, que simbolizan emanaciones desde el principio divino. En la parte superior del cuadro aparecen letras adicionales. IEUS, variantes del nombre de Dios con letras simbólicas. Diagrama del Petcharakter, abajo a la izquierda. Símbolo circular con diseño en espiral. Posiblemente representa el movimiento cíclico de emanación y retorno. La proyección de la luz desde el centro hacia la periferia, mundo material,
y su regreso al origen. Un sello mágico de conexión con el tesoro de luz. Lista de nombres sagrados, parte derecha. Aquí se listan nombres vibracionales o mantras del tesoro. Los escribo junto a su pronunciación sugerida en español fonético. Nombre escrito. Pronunciación sugerida. Ioao con acento en soía. Ioao con acento ioloz. Azoalaloz. Cezao zeta. C. Eopilasjo. Ajiroyaz. Yonzoz. Jonazor. Oteyarraz. Otya. Zoí con acento a. Ozai. Estos nombres probablemente representan aspectos o emanaciones del tesoro de la luz, utilizados en prácticas rituales, meditaciones o invocaciones gnósticas. Mensaje. El poder que fue proyectado desde el tesoro hacia el mundo, a través de las regiones, en el orden del tesoro. Y el nombre del lugar donde fue enviado es, Yaubab. Develación. Esta frase describe el descenso del poder divino desde lo más alto del tesoro de luz hasta el mundo inferior, es decir, el plano de la manifestación donde las almas encarnan y luchan por su liberación. Esta proyección no es arbitraria, ocurre en el orden del tesoro, lo que significa que sigue un curso espiritual exacto, una estructura jerárquica y sagrada establecida desde el principio por el Logos. Este descenso es un acto de amor cósmico, el Cristo desciende, paso a paso, desde las regiones inefables del tesoro hasta las profundidades del mundo, con el fin de redimir, iluminar y guiar a las almas perdidas. Yaubab es el nombre mántrico del lugar de destino de la proyección divina. Este lugar no es simplemente una localización externa, sino una región vibracional del alma, del mundo o del cosmos que fue receptora del poder de la luz. Este nombre encierra la energía de Yaw, un aspecto del ser divino, combinado con la raíz Baw, que evoca el alma, en egipcio, Bea, y también la emisión vibratoria del Logos. Así, Yaubab designa el punto donde la luz superior se hizo alma, donde el fuego crístico penetró la materia para iniciar la gran obra de redención. Es también el símbolo del Bodhisattva, el que desciende con la luz a las tinieblas del mundo para llevar la salvación. Mensaje. Proyectado por la emanación del poder desde el tesoro. Y este es el nombre del poder que ha salido de lo alto, según el orden del tesoro, y que ha sido proyectado. Y este es el nombre del lugar de luz desde donde fue enviado, Oteia. Mensaje. El poder que fue proyectado desde el tesoro, desde lo alto hacia abajo, en el orden de los espacios del tesoro. Y este es el nombre del poder que ha sido proyectado en esta región. Develación. Este poder no fue creado en la región baja, sino que emana directamente desde el tesoro, es decir, desde la fuente crística. No es un poder deformado o limitado, sino una luz pura, directa, sin corrupción, que desciende para obrar en las regiones caídas del alma y del mundo. La frase subraya que el origen es siempre divino, aunque la manifestación sea hacia lo inferior. Este poder no ha sido enviado solo para asistir, su misión es transformar y levantar. Aquí se nos habla de una emanación directa del Altísimo, del inefable, saliendo según el orden del tesoro. Eso implica que este poder mantiene intacta su conexión con lo alto, incluso mientras actúa en los mundos densos. El iniciado que encarna este poder se convierte en puente viviente entre el cielo y la tierra, siendo él mismo una proyección del tesoro en medio del mundo. El nombre que sigue es, por tanto, una clave sagrada, una vibración que expresa esta misión: bajar sin caer, actuar sin perder la luz, redimir sin contaminarse. Estos tres nombres designan el punto de partida de la proyección divina. Cada uno encierra un aspecto del reino de la luz desde el cual la emanación fue enviada. Oteia, pronunciación sugerida, Otei con acento a, este nombre resuena con el verbo griego, ver, y alude a la visión o contemplación. Simboliza la región de la conciencia iluminada que contempla y decide emitir la luz al mundo. Pronunciación sugerida, Toi con acento a, contiene la letra griega, Z, tradicionalmente asociada a lo divino y eterno. Designa la dimensión espiritual donde nace el rayo de la sabiduría crística, es la fuente silenciosa del Logos. Pronunciación sugerida, Ozai, compuesta con la, omega, el final, la plenitud,
y el sonido zai que evoca vida, vibración. Es la morada desde donde se da el salto hacia lo manifestado, el borde mismo entre lo inmanifestado y lo proyectado. Síntesis espiritual de la fórmula: el poder crístico desciende desde las altas regiones del tesoro, llamadas aquí Oteia, y, hasta el mundo, pasando por el lugar receptor y Aubabi. Este es el trayecto del fuego redentor, el camino del Cristo cósmico que deja su trono de gloria para habitar entre los hombres, encarnarse en el alma pura, y realizar en ella la gran obra. Quien medite en esta fórmula comprenderá el misterio del descenso voluntario del Hijo, su sacrificio y su retorno glorioso. Diagrama cuadrado, arriba izquierda. Al centro ya no hay nombres, solo un espacio vacío, posible símbolo de silencio, lo inefable, o un poder oculto. El marco exterior contiene letras, alfa, señalando capas de emanación desde lo divino. En la parte superior del cuadrado aparecen letras y símbolos sagrados. Ieu. Ieu es el nombre gnóstico de Dios, como ya hemos visto. Diagrama del Pecharaktr, abajo izquierda. Este símbolo circular dividido como rueda, 12 rayos, representa la totalidad del tesoro de luz, o los 12 poderes. El ciclo completo de manifestación. Puede interpretarse también como un sello solar gnóstico. Nombres místicos en la tabla, derecha. Estos nombres son mantras o sellos verbales que representan poderes celestiales o regiones del tesoro. A continuación su pronunciación fonética sugerida en español. Nombre escrito. Pronunciación sugerida. Io con acento lax. Oe con acento ai. C. Eio aeneose. Ozao. Diolaceo. Oonozaio. Palajoa. Punto. Eozoceie. Fozaie. Zopalalo. Iaeiozote. Punto C. Ibyeisaleie. Aocinzoai. Baojalio. Mensaje. Y hay 12 cabezas en el tesoro, es decir, en sus jerarquías, que son los nombres que están en los lugares. Y hay 12 en cada rango, y este nombre es el de los 12, excepto por aquellos que estarán en ellos cuando canten alabanzas a mi Padre, para que Él les otorgue poder lumínico. Develación: las 12 cabezas representan a las 12 potestades del alma, que residen en el tesoro de la luz, es decir, en el depósito espiritual de nuestra conciencia superior. Estas jerarquías son las 2 virtudes solares o arquetipos crísticos que deben ser encarnados por el iniciado. Los nombres en los lugares simbolizan estados de conciencia específicos, sellados con vibraciones sagradas. Cada jerarquía tiene 12 aspectos o proyecciones dentro del ser, que se corresponden con las 12 regiones zodiacales internas del alma. Cantar alabanzas a mi Padre es la acción mística de vibrar en armonía con el logos interno. Solo quienes realizan los misterios y despiertan los centros superiores pueden recibir el poder lumínico, es decir, la energía crística que transforma y redime. El canto es la vibración del verbo creador, que atrae la luz. Mensaje. Estos son los que emanaron cuando el poder de mi Padre irradiaba dentro de él. Él emanó 12 emanaciones. Develación: el Padre interior profundo, el anciano de los días, irradia su fuerza dentro del Hijo interno, el Cristo íntimo. De esa unión divina surgen las 12 emanaciones, que son facetas del Logos solar en nosotros. Estas 12 fuerzas crísticas son como 12 rayos de fuego que deben organizarse en el microcosmos humano mediante la iniciación. Son los 12 trabajos de Hércules, los 12 poderes del alma, los 12 sellos del Evangelio viviente. Mensaje. Y hay 12 cabezas en cada emanación, y este nombre es el de los 12, y hay 12 de acuerdo con cada uno de los rangos, y están uno fuera del otro sin fin. Estos son los nombres de las emanaciones, excepto por sus vigilantes. Develación: cada emanación es un universo espiritual en sí mismo, con sus propias 12 jerarquías. Así como en el macrocosmos existen 12 constelaciones, en el microcosmos del alma hay 12 niveles de perfección. Estos rangos son esferas de conciencia, y se estructuran en fractals de luz infinita, uno dentro del otro, uno fuera del otro, como mandalas del ser sin final. Es el árbol de la vida expandido eternamente.
Los nombres de las emanaciones son palabras de poder que el iniciado debe recibir en estado de purificación. Los vigilantes son los guardianes internos que custodian los misterios. Representan las fuerzas de los Elohim, los ángeles que examinan al alma antes de permitirle el acceso a niveles superiores del ser. Solo con pureza, castidad y sacrificio puede uno conocer sus nombres y recibir su asistencia. Mensaje. Y este es el lugar sagrado.